Hola, buenos días, bonita mañana, te del Señor. Vamos a aprender otro tema que se llama Ministerios de Ayuda. Vamos a ir conociendo cuál es lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros en nuestras vidas, para ir aprendiendo, para ir practicando la palabra. Dios ha establecido los ministerios de ayuda para la edificación y fortalecimiento de su iglesia. Para eso son los ministerios, para edificar y fortalecer una iglesia. Vamos a ver los ministerios, los dones del Espíritu. En Primera de Corintios 12, del 8 al 11 dice, pues a uno les es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, como a Salomón. Ya ven que a Salomón le dio sabiduría. ¿Quién se la dio? Pues Dios. A otro palabra de conocimiento, según el Espíritu mismo. O sea, el que da el conocimiento es Dios, porque así le dio el conocimiento también a Moisés. Por eso Moisés pudo escribir los 5 libros, porque el mismo Espíritu le dio conocimiento. A otro fe por el mismo Espíritu, o sea, obediencia a la palabra. A otros dones de sanidad por el único Espíritu. A otro poder de milagros como Elías. A otro profecía como los grandes profetas que podemos ver en la Biblia. A otros discernimientos de espíritu. O sea, ¿qué es el discernimiento de espíritu? Pues que Dios te da a conocer el corazón del hombre y el pensamiento del hombre. Solamente Dios te puede revelar qué hay en el corazón y el pensamiento del hombre. A otro diversas clases de lenguas, o sea, hablar en idiomas. Y a otro interpretación de lenguas, o sea, el que interpreta la lengua, ya sea angelical o otros idiomas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. El mismo Espíritu Santo dice que distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. O sea, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le quiera dar a cada persona, se lo va a regalar ese don. ¿Para qué? Pues para la edificación y fortalecimiento de la iglesia. Para eso es. Para ayudar a los hermanos, a las ovejitas, edificar unos a otros. Los 5 ministerios están en Efesios 4:11, dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí podemos ver los ministerios para edificar una iglesia. Vamos a ver los ministerios de ayuda, lo vemos en Romanos 12, del 6 al 8, dice, pero teniendo diferentes dones, o sea, todos tenemos diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémosla. O sea, si el Espíritu te dio a ti un don y dice que usémoslo, no dice que lo dejemos dormido, sino que lo usemos. Si es el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si tú tienes fe, si tú eres obediente a la palabra, puedes profetizar. Si el de servicio, en servir, es el servir a los demás, atenderlos con amor, con pasión, con misericordia. O el que enseña, en la enseñanza. ¿El que enseña qué? Pues la palabra del Señor. El que exhorta, en la exhortación. También es un ministerio, estar exhortando a las personas, estarlos dirigiendo correctamente para que anden en los caminos del Señor. El que da con liberalidad, o sea, con sencillez. La persona que es dadora tiene que ser con sencillez, tiene que ser amable. El que dirige o el que liderea presta ayuda con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. El que es misericordioso es perdonador fácilmente, no guarda odio, no guarda rencor. Entonces podemos ver los ministerios que nos sirven para ayudar. En 1 de Corintios 12 del 4 al 6 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el mismo Espíritu Santo da los dones. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. ¿Quién es el que hace todo esto? Dios. Dios es el que nos reparte a través de su Santo Espíritu los dones. Dios ha establecido los ministerios de ayuda. Asimismo, por medio de su Espíritu Santo, repartió los dones. Y por medio de su Hijo Jesucristo, repartió los 5 ministerios también. ¿Cuáles son los ministerios de ayuda? Los que ayudan, los que sirven, los que enseñan, los que exhortan, los que reparten, los que presiden, los que administran y hacen misericordia. El apóstol Pablo no da una lista ni afirma que hay unos mejores, sino que motiva a los que tienen uno que lo practiquen y a los que no, que busquen uno. Yo creo que a todos Dios nos ha dado un don, entonces muchos lo tienen dormido porque no quieren, aparentemente no quieren una responsabilidad con las cosas de Dios, pero ya eres responsable desde el momento que Dios te quiso hacer salvo y te ha regalado dones, entonces ya eres responsable de todo esto, lo que Dios depositó en ti. Entonces, tarde que temprano Dios te lo va a demandar. No creas que porque te resistes o rehuyes o no es el tiempo, Dios no lo va a demandar. Claro que lo va a demandar. Por eso nos da esos regalos para que los utilicemos para la edificación de la iglesia. ¿Qué importancia tienen los ministerios de ayuda? Son muy vitales en el cuerpo de Cristo, ya que sin ellos no habría un funcionamiento eficaz en la iglesia. Mucha gente oye hablar de estos ministerios y piensan que son los que le sobraron a Dios. Debemos comprender que estos son también para la edificación de la iglesia, sea un ministerio pequeño o grande, mayor. Para el Señor no hay eso, para el Señor todos son importantes que se utilicen para la edificación de la iglesia. ¿Cuáles son algunas características básicas de los que ejercen estos ministerios? Dar buen testimonio. Es muy importante dar buen testimonio. Porque si tú no das buen testimonio, pues la gente no te va a creer. La gente va a fijarse siempre en los hombres, no se va a fijar en Dios o en Jesús, se va a fijar en el hombre. Otra característica para ejercer estos ministerios es que las personas estén llenos del Espíritu Santo. Y otra característica es tener sabiduría de parte de Dios. Acuérdense que hay dos tipos de sabiduría, la carnal y diabólica, y la sabiduría que viene de Dios. Entonces tenemos que aprender esto para saber discernir si soy sabio en el Señor o si soy sabio de parte de quién. En Hechos 6:3 dice: por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Aquí lo dice Dios, no lo digo yo o no lo exijo yo, sino que Dios está hablando cómo tiene que ser estas personas de buena reputación, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Entiéndase que no es Juana la que pide o determina este tipo de personas en las iglesias, sino que es Dios. Ni los pastores determinan este tipo de personas que debe de haber en la iglesia, sino Dios mismo está pidiendo este tipo de personas para poderles encargar las tareas del Señor. Entonces tenemos que pensar, ¿tenemos buena reputación? Tenemos que pensar si somos llenos del Espíritu Santo. También tenemos que ver si somos sabios. Estas 3 preguntas, hagámoslas. ¿Tenemos buena reputación? ¿Somos llenas del Espíritu Santo? ¿Somos sabios? Entonces, encarguémonos de la obra del Señor. Amén. ¿Cuáles son algunas características y funciones de los que ayudan o los que sirven?
Es la labor de ciertas personas que realizan un trabajo físico para la ayuda de algún ministerio o de algún individuo, apóstol, pastor, profeta, evangelista, maestro, etc. Porque todos estos sirven al Señor. Vamos a ver unas características de los que ayudaban. Por ejemplo, Timoteo y Erasto eran ayudantes de Pablo, daban todo su tiempo para la obra. Esto lo podemos ver en Hechos 19:22, dice, y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Entonces Pablo hacía su trabajo en un lado y mandaba a sus trabajadores o a sus ayudantes a otro lado para que siguieran compartiendo la palabra. Otros que servían era sirviendo con gratitud, temor y reverencia. Esta característica de servir tiene que ser con gratitud, temor y reverencia. En Hebreos 12:28 dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos, tengamos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Entonces, ¿cómo tenemos que servir? Con temor y reverencia. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Cómo le gusta que sirvamos? Con temor y reverencia al Señor. Otras funciones de servir es servir a los demás como al Señor Yeshua. Esto lo vemos en Colosenses 3:23 al 24. Dice, todo lo que hagan, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Aquí es donde mucha gente hierra o se equivoca o se desanima, porque ponen los ojos en los hombres a los cuales se les está ayudando y están esperando recompensa del hombre, no la van a tener. Aquí dice que lo hagamos para el Señor. ¿Y la recompensa quién nos la va a dar? Pues el Señor, y es mejor recibir la recompensa del Señor que el de los hombres. Versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Entonces, hermano, cuando sirvas en lo que quieras servir, en lo que tú quieras hacer, tienes que pensar que sirves al Señor. Nunca pienses que sirves a los hombres, porque los hombres no te van a agradecer como el Señor lo ha hecho. Y si tú tienes un interés en apoyar a las personas, tienes por allí en tu corazón algún interés no agradable para Dios, pues esa va a ser tu recompensa. Entonces hay que servir al Señor con corazón puro, recto y sencillo. Otra manera de servir es sirviendo por amor. Esto lo vemos en Gálatas 5:13, dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Es decir, fuimos libres de la religiosidad, fuimos libres del pecado, fuimos libres de todas las ataduras y somos libres en el Señor, no con libertinaje para hacer las cosas del mundo, sino para las cosas del Señor. Dice que solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. O sea que si Dios te llamó a libertad y te libró del pecado y te limpió del pecado, pues ya no sirvas a la carne. Sino sírvanse por amor los unos a los otros. O sea, nos vuelve a repetir, la manera de servir es por amor los unos a los otros, no en la carne. ¿Cuáles son algunas características y funciones de los que enseñan? Los que enseñan tienen que lograr que las otras personas entiendan y lleven la práctica perfectamente lo enseñado. O sea, tiene que ser la palabra en sencilla para que la gente entienda cuál es la voluntad de Dios y enseñarles a que no solamente hay que ser oidores de la palabra, sino que la practiquen. Vamos a ver unos ejemplos de las funciones del que enseña.
El que enseña, ocúpese de la enseñanza. Esto lo vemos en Romanos 2:7. Si el de servicio, en servir a los hermanos con amor, con conciencia limpia y pura. O el que enseña en la enseñanza de la palabra, o sea, dedíquese a estudiar la palabra, dedíquese a conocer bien la palabra y con sencillez transmitírsela a los hermanos. Otras funciones y características de los que enseñan es, Pablo enseñó a ayudar a los necesitados. Dentro de la enseñanza de la palabra, Pablo enseñó a ayudar a los necesitados y eso es lo que tenemos que hacer. Esto lo vemos en Hechos 20:35. Dice, en todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, hermano, Pablo decía que hay que ayudar a los débiles y recordarles las palabras del Señor. Y nosotros debemos recordarnos a nosotros que para nosotros tiene que ser una satisfacción dar que recibir. Es decir, debemos de vivir para dar. Y debemos de servir. Es mejor servir que ser servidos. Entonces aprendamos estos principios que a Dios le agradan, es vivir para dar. Y no quedártelo tú o no ser egoísta tú y debes de compartir con el prójimo, que es el que tienes al lado, y después compartir hacia afuera. Y servir es mejor. ¿A poco no es una satisfacción servir a los hermanos, servir al necesitado, ayudar al enfermo? O sea, eso es una satisfacción en todos los sentidos en los que Dios habla que debemos de ayudar y que debemos de enseñar. Otra característica y funciones de los que enseñaron fue, Pablo tuvo responsabilidad para ser enseñado. O sea, Pablo tuvo esa responsabilidad y disponibilidad de ser enseñado. Esto lo vemos en Filipenses 4:12. Pablo decía, sé vivir en pobreza, vivir humildemente. Y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Entonces podemos ver la característica y funciones de los que enseñan, que sepan, que tengan esa disponibilidad de saber vivir tanto en pobreza como en riqueza, como Pablo dice, y dice, yo he aprendido el secreto. Entonces, hermanos, si quieres aprender a vivir, aprende este secreto, el saber vivir como el tener, como el no tener. Esta es una madurez espiritual que hay que alcanzar, no renegar, no batallar, no desesperarse, no desanimarse, porque Pablo decía, yo sé vivir en abundancia como el padecer hambre. Entonces, aprendamos a vivir de esta manera, hermano, para que no se haga pesado en nuestras vidas el estar trabajando en el Señor. Otra característica y funciones de enseñar, dice que enseñaban para servir con excelencia. Entonces, ¿cómo tenemos que servir? Con excelencia. En 1 Timoteo 6:2 dice, y los que tienen amos que son creyentes, no les falten al respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Entonces, ¿cómo tenemos que servir? Con excelencia. Y más a los hermanos. Debemos de servirnos los hermanos en excelencia. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo y debemos de enseñar y predicar estos principios y debemos de aprendernos todos para servir con excelencia. Otra característica de los que enseñan es ser idóneos para enseñar a otros. Esta lo vemos en 2 Timoteo 2:2, dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, os encarga, confía
a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. O sea, enseña a los hombres a que sean fieles a la palabra, a que sean obedientes a la palabra, para que enseñen también a otros. Entonces, sé fiel a la palabra para que puedas enseñar a otros. ¿Cuáles son algunas características y funciones de los que exhortan? Son personas con gracia especial para animar, para consolar, para edificar, para aconsejar, para dar compasión y dar fortaleza. Vamos a ver qué les enseñaban los apóstoles para enseñar a exhortar, como les decían que exhortaban. Exhortar a ser salvos. En Hechos 2:40 dice, y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba, les aconsejaba diciendo, sean salvos, escapen de esta perversa generación. Entonces, hermanos, exhortémonos a los hermanos unos a otros para decir, escápate de esta perversa generación. O sea, salte del mundo, hermano, y dejas tus pasiones. ¿Por qué? Porque vienen tiempos duros y tiempos difíciles y vas a perder tan grande salvación. Entonces, exhortemos a aquel que se ha desviado del camino para que regrese, para que no pierdas tan grande salvación. Otras características de los que exhortan es exhortar a tener buen ánimo, como Pablo. Pablo dice en Hechos 27:22, dice, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Recuerden que a Pablo lo llevaban preso ya, y hubo una tormenta donde el barco ya se estaba deshaciendo, y pensaron que todos iban a morir, pero aún Pablo, que estaba dentro de esa tribulación, dentro de perder la vida, Pablo no se desanimó. También Pablo estaba en peligro, entonces, pero Pablo tenía fe y Pablo estaba confiado en el Señor, por eso los animaba. Entonces, tener una persona a un lado que tenga esa fe te va a animar, te va a levantar y te va a edificar. Amén. También debemos exhortar y enseñar unos a otros con sabiduría. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes. O sea, si la palabra habita dentro de ti, vas a enseñar o vas a exhortar con sabiduría. Si no, vas a reprender con tus propias emociones y sentimientos, y eso no es bueno. Dice, abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Hay mucha gente que se ofende, se siente, no le parece, no le agrada que Dios haya escrito esto, enseñándose y amonestándose unos a otros. A muchos nada más les gusta amonestar al de enfrente, pero cuando se le amonesta no le parece, no le agrada, tenme misericordia, tenme compasión. No tienen compasión ellos mismos para exhortar a otros, pero sí quieren que se les tenga compasión. No, acuérdate, con la vara que mides serás medido. Entonces dice que debemos enseñarnos y amonestarnos unos a otros. ¿Con qué? Con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Entonces, si tú reprendes a alguien agresivamente, vas a ser reprendido agresivamente, porque esa es la vara de medir. Con la vara que mides serás medido. Si tú reprendes, exhortas con amor, pues vas a ser reprendido igual con amor. Entonces, lo que querramos que nos den o lo que querramos que pidamos, tenemos que darlo también. También otra característica de exhortar es con buen trato a todas las personas. Esto lo vemos en Timoteo 5:1. No reprendas con dureza al anciano,
O sea, no lo regañes al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Antes, hermanos, había un respeto por los padres tremendo. Se enseñaba a no faltarle el respeto, a no gritarle, a no ofenderle. Y ahora, hermanos, esto se ha degradado porque ahora los hijos les hablan muy fuerte a los padres, les hablan groseramente, son muy agresivos. Y no es justificable porque dice que exhórtalo como a padre, con respeto, con honra. Muchas veces, aunque el padre esté de una manera, una actitud mala, no quiere decir que Dios te está autorizando que lo reprendas o que lo regañes y seas agresivo con tu boca con tus padres. Tienes que ser muy sabio porque o ya tienes hijos o vas a tener hijos. Y Dios todo lo apunta. Dios todo lo apunta allá arriba. Y cuando tengas tus hijos o cuando crezcan tus hijos o si ya están grandes tus hijos, lo que tú hiciste con tus padres te lo van a hacer a ti. Entonces es mejor portarnos bien con los padres para que también nuestros hijos se porten bien con uno. Esa es la medida, porque así le llama la escritura: con la vara que mides serás medido. Entonces, si no quiero ser medido mal, pues mido bien, ¿verdad? Otra manera de exhortar con mucha paciencia e instrucción. Esto lo vemos en 2 de Timoteo 4:2, dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha o toda paciencia e instrucción de la palabra. Así es la manera que se debe de exhortar. Otra característica de exhortar a los jóvenes a que sean prudentes. Tito 2:6 dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Otra característica de exhortar es hablar, exhortar y reprender con toda autoridad. Tienes que tener autoridad, ¿de dónde? De parte de Dios. No tienes que tener autoridad de parte de lo carnal. Tienes que tener autoridad de parte del Señor. Y esa autoridad te lo da lo que tú haces, como tú te mueves en la voluntad de Dios. Si tú andas en santidad, tienes toda la autoridad para exhortar y reprender. Tito 2:15 dice: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Lo contrario es que si no andas en la voluntad de Dios, te van a menospreciar, van a hacer a un lado tus consejos, tu exhortación, te van a tildar de loco o de loca, te van a juzgar, te van a señalar. Por eso es necesario tener esa autoridad de parte de Dios. Y la tengo, esa autoridad de parte de Dios, ¿por qué? Porque hago su voluntad, ¿verdad? Otra característica es que debemos exhortarnos unos a otros. Hebreos 3:13 dice: antes exhórtense los unos a los otros, cada día. Imagínate, hermanos, con un día que exhortas a alguien, no, pues ya corre, huye, se enoja, se enfada. Y aquí dice que nos exhortemos unos a los otros cada día. Es un mandamiento, exhortarnos cada día. Imagínate, hermano. Mientras todavía, dice, ¿por qué tenemos que exhortarnos diario? Mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Una, tienes que tener humildad, el que recibe la exhortación. 2, antes de que se endurezca el corazón por el engaño del pecado. En la Biblia dice: engañoso es tu corazón. Entonces, reflexionemos en el Señor. Si me reprendieron, si me exhortaron,
O a veces no puedes reprender y no puedes exhortar a las personas porque no se callan, no escuchan, te agreden luego. Ahora sí que se ponen como león boca arriba, sacan las uñas. Entonces a veces ya no se les puede reprender. ¿Por qué? Porque ya endurecieron su corazón, porque su propio pecado los ha engañado. Y bueno, solamente cuando te toque una persona así, pues orar al Señor y dejárselo al Señor y estar orando por esa persona que le abra el entendimiento al Señor. Amén. Entonces, estas son unas características de cómo ayudar a las personas a entender los ministerios que hay que echarlos a andar en la iglesia. Esta es parte 1, vamos a ver la parte 2 para terminar esta clase, esta enseñanza, para que nos sirva de edificación a la iglesia. Dios te bendiga y te guarde, hermano.